Pregúntame. Es momento de preguntarle al experto con Armida y la Flaca. Mi gente chula, ya está aquí con nosotros nuestro queridísimo experto del día de hoy, iniciando la semana con ganas, Gonzalo de la Liga Defensora. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto verte, mi querido Gonzaliux, y aparte sobre todo porque, híjole, hay tantas preguntas, tantas dudas con nuestra gente y sobre todo hay una incertidumbre muy grande en la cuestión de, por ejemplo, cuando te arrestan, ¿qué pasa si te detienen? ¿Puede la persona ser deportado? Claro que sí, si usted no tiene documentos y usted lo arrestan o lo llevan al condado, ahí lo pueden deportar, es lo que está pasando ahorita. Muchas personas no saben que tienen orden de arresto si están en la calle y cuando lo arrestan, eso es lo que va a pasar. Eso es muy importante saber que si tienen algo pendiente, llamar a alguien que le pueda ayudar a arreglar eso, porque si no, lo arrestan por una tontería. Por manejando donde y doblaste donde no debías doblar. Lo paran, ven que tenías orden de arresto, llegas al condado, no tenías documentos y deportación. Va a pasar. Fíjate, por una tontería de ese tipo. Ahora, si por ejemplo yo tengo una orden de arresto, ¿me la puedo quitar yo sola o se necesita un abogado? Claro que sí, usted lo puede ir a la corte solo, pero lo que va a pasar es que lo van a arrestar por su orden de arresto. El abogado, no vas a tener abogado para que te ayude para que no lo arresten. Ajá. En muchos casos el abogado puede ir sin que usted se presente. Así sabemos lo que es las consecuencias de su caso y le podemos decir al juez por qué no fuiste a la corte y tratar de arreglar algo antes que usted llegue a la corte para que cuando ya llegamos a la corte ya sabemos más qué es lo que va a pasar con su caso. Menos arriesgado, sí, pues. Sí, menos arriesgado, sí. Oye, sí. Gonzalo, fíjate lo que le pasó a María. Me llama mucho la atención su caso y me gustaría compartirlo contigo. Su hijo fue arrestado el mes pasado por venta de drogas, ¿no? Su fianza fue de $75,000, o sea, es muchísimo dinero. La pobre usó todo su dinero, pues obviamente para defender a su hijo, para sacarlo. Y ahora la corte le quiere dar 5 años de cárcel. Mi comadre está desesperada, no tiene dinero y ya no sabe qué hacer. Pues una cosa es que le podemos ayudar, la Liga Defensora da planes de pago, pero algo muy importante es saber que cuando sacas a alguien bajo fianza, eso no le ayuda a pelear su caso. Solamente vas a sacar a esa persona que tal vez en el futuro vaya a tener que regresar a la cárcel. So, tienes que tener... si el dinero es el problema, tienes que escoger. ¿Lo saco para que él esté afuera? Pero tal vez él puede ir a la cárcel más al rato o pago para agarrar un abogado. Porque un abogado le va a ayudar a bajar los tiempos. Si le están ofreciendo 5 años, tal vez le puede hacer un plan de 2 o 3 años. Es mucho tiempo, pero claro. Imagínate ser 5 años y no tener un abogado privado. Y muchas personas tienen el problema del dinero y cuando lo arrestan... Claro. Van rápidamente a sacarlo bajo fianza y eso es cuando llegan a la corte no saben qué hacer, ya no hay dinero. Tiene que ser una decisión, pero con la Liga Defensora tienen planes de pago. O sea, el consejo, perdón, Flaca, el consejo que tú das es entonces, por ejemplo, si tienes ahora sí que una balanza, sacar a la persona de la cárcel o agarrar un abogado, tú aconsejas que agarren primero al abogado para poder ayudar a esa persona. Es que mira, como dices, lo vas a sacar, pero de todas maneras va a correr riesgo de volver a entrar y ya no vas a tener dinero para defenderlo, o sea que tu fianza se va a ir a la fregada, tiraste el dinero, y a veces en la corte hay una audiencia solamente para ver si pueden bajar la fianza. Si lo sacas de ya cuando lo arrestan, ya no tienes esa oportunidad de bajar la fianza. Claro. Le pueden ayudar a un abogado. Ahora, para este tipo de delitos, pues, ¿cómo hacerle para que no te afecten en inmigración? Mira, es como se pelea. Hay ciertos cargos que inmigración no lo va a querer ver. Ajá. Y hay ciertos cargos que sí dejan que usted deje esos cargos. Un abogado a veces él puede negociar con la corte para que le den esos cargos que no le va a afectar en inmigración. Y es muy importante, pero es tener un abogado que sabe cómo pelear eso. Gonzalo, yo creo que es tan importante lo que estás diciendo ahorita para tanta gente que nos está escuchando. ¿Cuáles son los números para ayuda, ahora sí que a nuestra gente? 844-907-6767, 844-907-6767. 844-907-6767 son los números de mis amigos de la Liga Defensora. ¿Página de internet, Gonzalo? ligadefensora.com. Ok, y lo más importante es que hay, como dices tú, planes de pago, ¿no? Para que no se preocupen, se puede llegar a un acuerdo. Sí, claro que sí. El dinero no es un problema para ayudar a nuestra gente. No con nosotros, aquí estamos para ayudar a la comunidad. Perfecto. Muchísimas 844-907-6767. Gracias, Gonzalo, y regresamos contigo. Ni creas que te vas, querida, porque ahorita, si algo necesitamos, Gonzalo, son 2 cosas: estar informados, actuar y sobre todo necesitamos ayuda. Sí.
Entonces, y saber que pues no estamos solos, ¿no? Sobre todo porque muchas veces el miedo, Flaca, y tú, Gonzalo, me lo vas a decir, la incertidumbre, el no saber, la ignorancia, es lo que nos atora más. Yeah. Fíjate, Gonzalo, que aquí otra persona fue arrestada por un DUI el mes pasado, perdió su licencia de conducir, su cita fue la semana pasada y obviamente, y se entiende, tenía miedo de ir porque no quiere que lo arresten de nuevo y que lo vayan a deportar. Y pues no está yendo a trabajar, obviamente pues está arriesgando a que su jefe lo vaya a despedir. ¿Qué puedes hacer tú por él? La cosa, una cosa antes que empezamos con la pregunta es si usted tiene un caso criminal, no puedes faltar a la cita, porque nada más va a hacer las cosas peor y le puede afectar sus consecuencias. Ahora, en este tipo de caso, podemos ir a quitar el orden de arresto para esa persona sin que esté presente. Así no pierde el tiempo en el trabajo, se puede quitar el orden de arresto, se puede pelear su caso. Y muchas veces pues, se puede tener todo ya listo para que esa persona nada más tome la oferta. Y es más, a veces las ofertas se pueden hacer en la oficina y se puede firmar con un notario y todo se arregla en la oficina. Y esa persona no tiene que ir a la corte. Pero no puede faltar a la corte porque solamente le va a afectar su caso. Es muy importante no perder sus días en la corte. Entonces tú, por ejemplo, ustedes como abogados pueden ir, o sea, y la persona ni siquiera se necesita presentar. No, en ciertos casos. Hay casos que obviamente tienen que estar algo un poco más serio como una felonía, como violencia doméstica. Tienen que estar ahí los clientes, pero en DUIs, en muchos casos no tienen que estar ahí. Fíjate, así que papacito, para que se relaje, se tranquilice no y... faltar. Claro, no faltar. Oye, Gonzalo, y he visto yo que están arrestando a un montón de gente por DUI, por manejar sin licencia, por cosas que son de tráfico. ¿Cómo es posible esto? Es que muchas personas creen que manejando sin licencia no es un crimen, es un ticket de tránsito, pero no es cierto. Es un delito menor. Si usted no tiene una licencia, no debe estar manejando, porque cuando lo paren, ya es todo. No tenías licencia para manejar, no debes estar manejando. Quitan tu carro, le dan tickets bien altos y a veces las personas ganan 2 o 3 de la misma cosa. Uh-huh. Y si usted gana un ticket, ok, tal vez lo pone una infracción, pero si lo gana otra vez, van a ver que a usted no le importa qué dice la ley y se va a querer manejar. Claro. Pero muchas personas lo hacen porque tienen que trabajar, tienen que llevar a sus hijos a la escuela. Pero la necesidad, Gonzalo. La necesidad, sí, pero... Eso es lo que está afectando mucho a la comunidad y lo están arrestando por esos crímenes. Hay que tener cuidado con eso. Así Mejor es. Cumplir la ley, porque tienes razón. Si haces lo mismo y haces lo mismo, dice, no, pues se la está pasando por el arco del triunfo. Le está valiendo gorro. Yeah. Oye, Gonzalo, y fíjate, esta pregunta la sigue haciendo muchísima gente, entonces yo creo que no he escuchado y me gustaría que lo repitieras. Si no se tiene un abogado, ¿puedes ir solo a quitarte la orden de arresto? Sí, usted tiene el derecho de ir solo con un defensor público, puedes ir con un abogado privado, es tu derecho, pero la cosa más importante es cualquier caso criminal anda con un experto, alguien de la Liga Defensora que sabe cómo pelear los casos, mover los casos, porque si usted va solo o alguien que no tiene tanta experiencia, lo vas a pagar en el futuro con su caso. Y eso es lo que tienes que saber. Así es. ¿Qué pasa, Gonzalo, con la gente, por ejemplo, que vive en California? Tienen algún problema aquí, entra a corte aquí, pero luego se mudan a otro lado. Se puede arreglar porque está aquí, ¿verdad? Claro que sí. Si su caso está aquí en California, se puede arreglar con la Liga Defensora. Usted puede vivir en Tennessee, puede vivir en otros estados y su caso está aquí, se puede arreglar. Hay como la ley de esa persona que podemos ir sin esa persona presente, lo mismo con eso. Podemos empezar su caso para que así no pierdas el tiempo cuando tienes que llegar a cumplir con la corte. Es un día y arreglas todo. Pero si tienes casos de California y estás en otros estados, se puede ayudar. No lo ignore porque lo van a arrestar en ese estado y ahí va a empezar todo el problema. Todo el problema. Hay que hacerlo entonces. Fíjate que el caso, un caso que me llamó mucho la atención que llamó, y yo sé que es el caso de mucha gente que nos está escuchando. Fíjate, ellos son un matrimonio, tuvieron una discusión verbal muy fuerte. Él nunca la tocó, el jury perjura que nunca la agredió físicamente, pero obviamente cuando llegó la policía, a él lo arrestaron. Y cuando fue a la corte, el juez le dio una orden de restricción. Entonces dice, ¿cómo demonios es eso posible? Dice, si yo jamás toqué a mi esposa. Lo que pasa en esos tipos de casos es que cuando lo arrestan, lo tienen que hacer. Le quieren poner la restricción porque tienen que averiguar qué es lo que pasó. Y porque... Imagínate que si algo pasó algo menor y después llegan a ese punto y
otra cosa pasa y no pusieron una restricción, el juez va a tener el problema, no la persona. Eso es muy importante saber que cuando estás de restricción no puedes estar junto a la persona porque le va a afectar en su caso. Ok. Mi queridísimo Gonzalo, toda la gente que necesite ayuda, ¿cuáles son los números de la Liga Defensora? 844-907-6767, 844-907-6767. ¿La página? Defensora.com. 844-907-6767. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Gonzalo? Si cualquier caso en el estado de California le podemos ayudar, DUI, manejando sin licencia, lo que sea, ofrecemos planes de pago. Mi gente, por favor, si tienes un caso, llama a la Liga Defensora lo más pronto posible. Porque no están solos. No están solos. Gracias por escucharlos en el radio de Hermida y La Flaca. Yo soy Gonzalo Sanzoras de la Liga Defensora. Cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, la Liga Defensora está listo para pelear para usted. La única cosa que usted tiene que hacer es llamar 844-907-6767. Mi gente, si en estos días usted tiene un orden de arresto, por favor, pon atención. Usted puede ser arrestado en cualquier momento, en su casa, en su trabajo. Donde le encuentre la policía, ahí mero lo pueden arrestar. Es por eso estamos aquí para ayudar a cualquier persona que tenga cualquier caso criminal. Pero mi gente, los tienen que llamar. No sabes qué es importante tener un abogado que le va a pelear para usted. 844-907-6767, 844-907-6767 y acuérdese, mi gente, que no están solos. Esto fue Pregúntale al experto.